Hola, bienvenidos al curso de trigonometría. En esta ocasión el tema es razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se refieren a la comparación entre los lados de un triángulo rectángulo y tomando como referencia siempre un ángulo. Bueno, de esta definición lo primero que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta de hecho, es que las razones trigonométricas se aplican para únicamente triángulos rectángulos y recordemos que gráficamente el triángulo rectángulo lo representamos con eso que acabo de sombrear en verde, con ese cuadrado, y de esa manera ya sabemos que es un triángulo rectángulo. Ahora, dice que vamos a comparar los lados del triángulo. Ok, entonces para compararlos primero necesitamos ponerles nombres para poderlos identificar de una manera más fácil. En este caso, al lado más largo de un triángulo, rectángulo, le vamos a llamar hipotenusa y los otros lados los vamos a conocer como catetos. Posteriormente vamos a tener cateto opuesto y cateto adyacente, pero eso ya es cuando estemos aplicando como tal el tema de razones trigonométricas. Ahora bien, entonces, recordemos la otra parte de la definición. Nos dice que las razones trigonométricas simplemente son comparaciones entre los lados del triángulo, ¿ok? Entonces aquí para hacer comparaciones en matemáticas siempre utilizamos el cociente o la división, como ustedes lo conozcan, y en este caso vean que se pueden hacer varias comparaciones. Ahorita las voy a mostrar. Antes de poderlas mostrar, ahora sí tenemos que irnos a la última parte, que dice que siempre vamos a tomar como referencia un ángulo. Siempre para hacer razones trigonométricas hay que tomar como referencia un ángulo. Por ejemplo, vean que aquí tengo el ángulo beta, que es el que está aquí, el que estoy subrayando. Tengo el ángulo beta, y entonces si yo tengo este ángulo que es beta, ya le voy a poder poner nombre a los catetos. El cateto que va a estar enfrente lo voy a conocer como mi cateto opuesto. Opuesto es sinónimo de enfrente. Y bueno, el otro cateto le voy a llamar cateto adyacente, que adyacente significa al lado de. Entonces vean que este lado está al lado del ángulo y a ese le llamo cateto adyacente. Y la hipotenusa no debería de haber pierde porque para nosotros siempre va a ser el lado más grande de un triángulo. Y bueno, ahora sí, si ya tenemos esto en mente, podemos enumerar las razones trigonométricas. Y por ejemplo, si yo hiciera la comparación del cateto opuesto con respecto a la hipotenusa, a esa comparación le voy a llamar seno. ¿Seno de quién? Pues de cualquier ángulo, ¿no? Podría ser beta o podría ser alfa, como en el caso del triángulo que tenemos a la izquierda, pero en general puede ser cualquier ángulo. A veces lo ponemos como sin o a veces lo ponemos como seno de teta, es exactamente lo mismo. Y bueno, la otra comparación que puedo hacer es comparar el cateto adyacente con respecto a la hipotenusa y a eso le vamos a llamar coseno. Si comparamos el cateto opuesto con respecto al cateto adyacente, a eso le vamos a llamar tangente, de igual cualquier ángulo. Esas tres razones se les conoce a veces como las razones trigonométricas principales, son las más importantes, siempre tenemos que sabérnoslas de memoria. Y posteriormente vienen otras tres que se les conoce como razones trigonométricas recíprocas, porque van a ver que es prácticamente un espejo de estas tres, nada más que volteadas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la cotangente, vean que se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, es como lo contrario o lo recíproco de la tangente. Y de hecho también pasa lo mismo con la secante. La secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente, que es lo contrario del coseno. Y por último tenemos la cosecante, que se define como hipotenusa sobre cateto opuesto, que es lo contrario del seno. Entonces tenemos esas 6 razones trigonométricas y es muy importante que siempre las tengamos pues aprendidas de memoria. Ok, entonces para practicar estas razones trigonométricas tenemos aquí un pequeño ejercicio que de hecho nos va a ayudar a identificar la importancia de poner el ángulo, porque no es simplemente seno, es seno de algún ángulo. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me piden el seno de alfa? Bueno, pues yo ya sé que el seno
de manera general se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero bueno, si me están pidiendo el seno de alfa, entonces lo que tengo que hacer es en mi triangulito que me tuvieron que haber dado, ubicar dónde está alfa. Ok, entonces ubico a alfa, ese sería el primer paso. Imagínense que ustedes están parados sobre alfa y entonces necesitan ubicar quién es su cateto opuesto, que sería el lado que está enfrente. Para nosotros, y de hecho lo voy a escribir aquí abajo, cateto opuesto es A y el cateto adyacente, observen que es el que está al lado, que es B. Ay, perdón, ahí era cateto adyacente. Y la hipotenusa no cambia, la hipotenusa siempre va a ser C, ¿no? La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo. De manera que si me piden el seno de alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto vale A dividido sobre la hipotenusa, que vale C. Entonces seno de alfa es A sobre C. Ahora, coseno de alfa sería el cateto adyacente, que es B, dividido sobre C, que es la hipotenusa. Y la tangente de alfa sería cateto opuesto, que vale A, dividido entre el cateto adyacente, que vale B. Y bueno, para la cotangente de alfa podemos hacer lo mismo, ubicar quién es cateto adyacente, que vale B, dividido entre el cateto opuesto, que vale A, o simplemente recordemos que la cotangente tiene un contrario, un recíproco, que es la tangente. Entonces también lo que pudimos haber hecho es agarrar el valor de la tangente y voltearlo. Vean que el valor de la tangente es A sobre B, si lo volteamos queda como B sobre A, que de hecho es lo que obtuvimos aquí. Entonces, con esa misma idea, si necesitamos sacar la secante de alfa, me acuerdo quién era el recíproco es el coseno, y entonces el coseno era B sobre A, entonces la secante va a ser, el coseno, como lo podemos ver ahí, es B sobre C, entonces la secante sería C sobre B. Y por último la cosecante, su recíproco es el seno, entonces por eso me queda C sobre A. ¿Ok? Y ahí obtenemos las razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me las piden con respecto al ángulo beta? Bueno, pues ahí van a cambiar los nombres de los lados, porque lo primero que tenemos que hacer, y les recomiendo que esto lo hagan gráficamente como lo estoy haciendo yo, es pensar que estamos parados aquí en B, ¿no? Entonces, si estoy en B, ¿cuál es el lado que está enfrente mío? Ah, bueno, pues vean que ahora es es B. Ese es mi cateto opuesto, porque es el que está enfrente de mí. De hecho, también lo voy a escribir aquí. El cateto opuesto es B y el cateto adyacente, ahora ¿quién será? Bueno, pues es A, porque A es el que ahora está al lado, ¿no? Ese es el cateto adyacente y la hipotenusa quedamos que no cambia. ¿Ok? Entonces ahora vamos a intentar calcular el seno de beta. Seno de beta es cateto opuesto, que ahí lo estamos viendo, vale B, dividido entre la hipotenusa, que vale C. Entonces vean que en este caso el seno de beta me queda como B sobre A, y observen que es algo totalmente distinto del seno de alfa, que me quedó como A sobre C. Son cosas diferentes. Ahora vamos con el coseno de beta. El coseno de beta sería cateto adyacente, que es A dividido sobre la hipotenusa, y la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso nunca cambia. Entonces cateto opuesto vale B y cateto adyacente vale A. Y para sacar la cotangente simplemente invierto la tangente, o sea queda como A sobre B. Para sacar la secante invierto el coseno, o sea sería C sobre A. Y para sacar la cosecante invierto el seno, o sea me quedaría como C sobre B. Y ahí tenemos las razones trigonométricas para el ángulo beta. Como ven, son diferentes y por eso hay que tener en cuenta con respecto a qué ángulo me lo están pidiendo. Y bueno, eso sería el tema de razones trigonométricas.